Bien amigos, 10 de la noche con 6 minutos. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Presentamos una edición especial de hoy sábado 28 de octubre del año 2023, para comentar con amplitud del triunfo histórico del día de ayer en penales el equipo de los Chancas, en un partido muy emocionante, donde las personas que asistieron dentro del estadio de los Chancas, las personas que vieron por televisión, las personas que escucharon por radio y estuvieron en todo el mundo, muchos amigos que están en Europa, están en Canadá, en Estados Unidos, en Lima y muchas ciudades, vieron el desenlace de este partido, digna de una final. Un partido súper difícil donde el equipo de los Chancas en el primer tiempo logró anotar 2 goles. Parecía que en el segundo tiempo podría llegar el tercero, pero se complicó cuando el equipo de Huánuco, que también demostró que es un equipo que estaba también cerca, jugó muy bien, no se echó atrás, jugó incluso con 3 hombres atrás, tratando de buscar también el gol. Y precisamente llegó el gol por intermedio de Pajoy, que nos enfrió, complicó. Quedó mudo el estadio de los Chancas ayer, que estuvo en su máxima capacidad, más de 8,000 espectadores. Y se vino el 2-1, ya faltaba poco, fue al minuto 68. Pero por suerte, 10 minutos más tarde, casi al minuto 77, un pase magistral de Ademar Robles, que se jugó un partidazo. Para mí, Robles y Ramos fueron los mejores el día de ayer. ¿Por qué? Porque Robles hizo 2 asistencias para el gol que marcó el primero, que fue el que marcó Ramos, y luego el tercer gol. Asistencia, jugada individual de Ademar Robles, nacido en Barranca, él es barranquino, un pase exacto, pero hay que reconocer la técnica, la habilidad, la potencia de Luis Alejandro Ramos, que de un cabezazo marcó el 3-1. Ya faltaba poco. Después de ese 3-1 tuvimos algunas oportunidades para poder anotar el siguiente gol, que hubiese significado el 4-1 y la clasificación directa a la Liga 1, pero no tuvimos la suerte, la claridad. Hubo una jugada recontra, digamos, un peligro total, un centro de izquierda que cerraba muy bien Osiro Takeuchi, pero lamentablemente la pelota, cuando estaba cerca ya a su pierna, a 1 metro, se eleva, un desnivel de la cancha, y le pasa casi a la altura de la cintura, que no pudo llegar, incluso se chocó con el parante. Ese iba a ser el golazo que hubiese permitido ya clasificar sin sufrimiento, pero el fútbol es así. Terminó los 90 minutos más 5 que dio el árbitro y fuimos a los penales. Antes vamos a recibir ya el saludo también de André Vara, quien está apoyando en los controles y también en los comentarios del partido de ayer. Buenas noches, André. Buenas noches, Melciades. Buenas noches a los más de 130 conectados que tenemos entre Facebook y YouTube. Quiero saludar rápido a toda la gente que ya nos está escribiendo. Saiz Nesaú nos dice: Melciades Vargas, el sueño de Baltasar Guillén Romanín se ha cumplido. Los Chancas fuimos más, porque la casa se respeta. Ahora que los equipos disque grandes se preparen, porque la Fuerza Guerrera está en la Liga 1. Está mandando Saiz Nesaú un saludo también para Baltasar Guillén Romaní. Ya vamos a tocar ese tema. Luego también nos dice Alberto Montaño: sí, profe, somos de primera. Nos dice Roland Surquizo: somos de primera, concha su madre. Liam Jesús: buenas noches, lo logramos. Yomar Vladimir: sí se pudo, somos de primera. Juan Palomino nos dice, se me perdió su comentario, acá está: gracias, profe, por las previas, se sufrió pero se gozó la final. Alberto Montaño: qué nivelazo de Luis Ramos, gracias principalmente a Ramos, estamos en primera. Ramos fue un jugador totalmente determinante ayer, pero yo creo que hay muchos puntos altos en todo el equipo. Alberto Montaño nos dice: la zurda de Ademar Robles, qué pinturita, nos dice. Atay Huarcaya, Joelcito: vamos Chanca, somos de primera. Sergio Mérez: Melciades, un cariño para ti, tú también eres parte de esta gloria. Rustan Moscoso: profesor, también se hizo un gran partido. Se dio... ya. A ver, no entiendo su comentario. Pero bueno, Fritz Guaita Román nos dice: vale la pena sufrir. Fritz Guaita Román, fiel seguidor de Frecuencia Hay que Deportiva. sufrir para gozar. Así es. Diego Gómez Quispe, saludos también, fiel seguidor. Edison Cotarma Vela: salud por eso, somos de primera. Yair Upé: agradecer a los dirigentes de los Chancas por el ansiado campeonato y seguir trabajando mucho más el 2024. Que armen un buen cuadro para competir. Los Chancas de local somos fuertes. Diego Gómez Quispe: recién puede dormir bien, dice, somos de primera.
Raúl Aiquipa Romero, la casa se respeta, ahora 10 equipos de altura, vamos Chancas, ahora somos de primera. También voy a leer a Chapir Vizcael, que nos dice, viva Chancas, si no se sufre, no se gana. Un saludo para todos ustedes, somos ya más de 170 conectados ahora mismo. Ade Medina dice, fuerza Chancas, saludos desde Lima. Juan Capeceros, el día de ayer el gobernador regional indicó la intervención del estadio iniciará el 2024 en que Chancas jugará la Liga 1, nos dice. Michael Huarcaya, saludos desde Chalhuahuacho. Mijael Chipana, si no se sufre no vale, nos dice. La gente, la verdad, muy contenta. Ayer, hoy día, se ha vivido un clima realmente... De euforia, de festejo, de alegría, de felicidad. Sí, realmente consagrador, realmente motivador ver a tanta gente feliz, tanta gente feliz, sí, por todo lado, en las calles de Andahuaylas, en las bodeguitas, en las plazas de armas, en la plaza de Talavera, en las plazas quizás también de Uripas. La verdad que todos estamos muy contentos, se ha logrado algo que se veía muy lejano quizás hace unos años, ¿no? Se veía muy lejano y gracias, muchísimas gracias a la dirigencia de Chancas por haberlo hecho posible. Antes de comentar ya el éxito que tuvo el equipo, vamos al partido, de repente hacer un pequeño resumen, un comentario. Daba un adelanto del partido que comenzó a la hora exacta. El árbitro, el señor Joel Alarcón, árbitro experimentado, creo que hizo su trabajo, no se complicó. En los primeros minutos nomás hubo un pequeño altercado con López, le puso carácter, llamó al capitán Sotillo. Sotillo tuvo que decirle que a López un poquito que se calme, porque otro árbitro de repente le sacaba amarilla tal y roja. Cual. Pero él trató de manejar porque sabía que era un partido de final, un público que estaba totalmente lleno el estadio. Ese es el récord de asistencia. Hay imágenes, hay videos, hay imágenes con dron donde se ve exactamente la cantidad de personas que estaban en todo lugar. Sí, había gente que estaba en los cerros. Había incluso en la parte de detrás de la tribuna sur, donde normalmente está la feria, habían volquetes con tierra, con arena, ¿no? Cargados al límite, y encima de la carga había muchas personas viendo el partido. Una de las imágenes más conmovedoras y alucinantes es a un par de técnicos electricistas, par de técnicos eléctricos, que estaban sentados en el poste de alta tensión, claro, bien alto detrás de la tribuna sur, ahorrarse sus 40 soles. Para ver el partido. La verdad que la gente, quizás no porque no querían apoyar al equipo, simplemente porque las entradas se agotaron. Y aparte las entradas volaron, no había forma de ingresar al estadio, entonces la gente hizo lo posible para ver y apoyar desde lo más cerca al estadio. Antes del partido también muchísima gente hizo su cola desde las 10, 10 y media, empezaron a ingresar cerca de las 12, pero muchas personas no lograron ingresar antes que comience el partido. Muchas personas que hemos conversado hoy, muchos ingresaron ya después del primer gol. ¿Por qué? Porque el control parece que no era tan ágil, debió abrirse todas las puertas para que puedan ingresar con rapidez, pero también realizando el control respectivo. Muchos se perdieron el primer gol y ya llegaron para el segundo, pero sentían el gol en las inmediaciones porque imagínense 8.500, más los niños éramos como unos 9.000, porque los niños no pagan, y el festejo de 9.000 personas se sentía, era como una explosión a la hora de los goles. También había personas entre el sector norte con occidente, hay un espacio hacia el Hospital Nuevo, donde no hay tribunas, pero hay una especie de graderías naturales que se han habilitado. Ahí también estaba la gente, apretada, y el partido comenzó, reiteramos, a la hora indicada. Había mucha tensión, mucha ansiedad, porque si el gol no llegaba, como nosotros comentábamos en las fechas previas, en los días anteriores, que si no llegaba hasta los 15, 20 minutos, el partido se complicaba. Pero, por suerte, el gol se produce al minuto 18. Pero antes de esa jugada hubo una donde Oshiro Takeuchi puntea la pelota, no tuvo ya de repente la comodidad para disparar con más potencia, pero trató de estilo Romario con la punta, y la pelota chocó en la base del parante derecho cuando ya el arquero de Alianza Universidad Huánuco Prieto ya estaba fuera. Y lamentablemente tampoco el rebote, no había jugadores dentro del área, estaban un poco hacia el otro sector. Pero por suerte al minuto 18, una jugada que primero es un tiro de esquina. La pelota rechaza la defensa hacia el otro sector, hacia el sector de Oriente, y corre el número 14, Ademar Robles, que se jugó un partidazo. Quien se acomoda, se perfila su pierna izquierda y el centro es preciso. ¿Por qué? Porque supera al arquero que salía a cortar, supera a los defensas y atropellaba
Ya creo El que centro es muy bueno. Era una jugada ya Es trabajada. un muy buen centro. De muchos partidos. El arquero, a mi parecer, pudo hacer un poquito más. Se da la sensación de que no salta con toda la convicción. No calcula. No porque calcula bien. Es rápido. Y Ramos con todo el oficio Con para todo agenciarse atropella. contra defensas marca. bien fuertes, ¿no? Alianza Y Universidad Vargas de un Huánuco. grandazo, casi 2 Claro, metros, tenía 1,90 de y las tantos. mejores defensas de todo el campeonato. Pero Luis Ramos fue mucho más, ¿no? Llegó Se casi por mete el segundo palo. con todo hasta el arco. Él incluso termina dentro del arco, me parece. Entra el gol al minuto 18 y ya explota el estadio Los Chancas con los hinchas En que ese estaban momento dentro. se sintió una liberación de ansiedad porque se sentía demasiada ansiedad en los jugadores. Hay una jugada de Joe Martínez que un bote lo supera, termina siendo a María de Mogollón. complica, la mano. Había muchos errores, quizás de casquete también, en jugadas relativamente sencillas en los primeros minutos. La gente estaba muy ansiosa en las tribunas, incluso en la cabina. Teníamos mucha gente en la cabina que golpeaba la pared, ¿no? Estaba En el caminando palo en poco de, espacio. en el disparo al palo de Oshiro Takeuchi, estaba pues la gente realmente ansiosa, ¿no? Y ese primer gol fue Liberó. fue tubo un de gol escape. liberador. Un tubo de escape liberador. Sí, porque era lógico que en los primeros minutos, sobre todo los jugadores de Los Chancas, tenían que salir un poco nerviosos, porque era la obligación de ganar. Mientras que el equipo de Alianza Universidad, los jugadores ya tenían la ventaja del 3-1 y podían jugar con tranquilidad, con calma, que pase el tiempo, desesperar al otro equipo. Pero por suerte, repetimos, llegó el gol al minuto 18 del goleador Luis Alejandro Ramos Trujillano, de nacimiento, que anotó el 1-0, minuto 18. Luego, solo pasaron 6 minutos, porque al minuto 24, una jugada espectacular, hay que reconocer, además Fue Robles, rápido. un pase hacia el sector derecho, casi al borde del área, para Muy buen pase. Carlos Augusto López. También hay que reconocer la técnica, cómo la baja. La baja muy bien. muy suave, casi en la línea de fondo. Sale a marcarlo el Bax Smith, pero lo saca con mucha habilidad. Sí, Lo deja fuera. ese pase de tan larga distancia de además Y con Robles precisión. desacomoda a todo el equipo de Huánuco. Porque Huánuco no estaba mal parado. Estaba Pero cerrado el en su pase área. fue muy largo y muy preciso. Y a la volante no le dio tiempo de regresar. Entonces encontró a un López mano a mano con Smith y se hizo una jugadaza divina, ¿no? Una jugada en 1-1 que se lo sacó, lo pintó en una baldosa. Y ya todos sabemos cómo terminó, con asistencia a Oshiro y que la terminó empujando y dándonos el 2-0. Además, Robles, cada vez que le venían los jugadores del equipo rival a marcarlo, se sacaba con mucha facilidad. Con la técnica, con movimiento del cuerpo, de la cintura, siempre con su pierna izquierda que domina muy bien. Un amague para la izquierda, para la derecha, y ya lo sacaba de la marca del rival. Vino el centro, como estamos comentando. López magistralmente la baja y le sale a la marca Smith, porque el marcador izquierdo parece que estaba un poco más adelantado. Porque el Bax Smith sale. Sí, estaba a cerrar. toda la línea de medio campo estaba bien salida, ¿no? Estaban yendo un poco a presionar además Robles y a Rui Palomino. Y ese pase los desacomoda. Los Claro, fue desacomoda por sorpresivo completo. y preciso. Entonces lo saca con mucha facilidad. Pero es Incluso un pase a la espalda de Smith, porque Smith tiene que retroceder corriendo. No, Smith estaba un poquito metido hacia No, por eso, o sea, en la posición en la que estaba Smith, antes de que salga el pase además Robles, estaba en el área. estaba al borde del área, ¿no? El pase va más o menos, casi incluso a la línea de fondo. Sí, casi se le va. Entonces Smith tiene que correr hacia atrás, ¿no? López llega muy bien, la baja y ya pues, ¿no? No, y lo termina saca a Smith. Y incluso se ve en un momento cuando ya está entrando al área. López intenta como agarrarlo. Pero se da cuenta Smith que ya no podía agarrarlo porque se venía el penal. Y espera, se da su tiempo. Y muy atento también Oshiro Takeuchi, que estaba esperando la jugada, estaba concentrado en el pase. Le viene el pase preciso y solo tenía que anotar ya libre de marca. Totalmente habilitado. El árbitro y el juez del gol indicaron un gol legítimo. Otra vez explotaba el estadio o Los Chancas al minuto 24. Ese gol fue... Yo creo que a todos ahí dijimos... empezamos a sentir, yo creo que un convencimiento muy fuerte, ¿no? Que sí de se que podía. estábamos muy cerquita, muy cerquita. Además, la hinchada empezó a gritar ya, sí se puede, sí se puede. Entonces eso generaba ya confianza en los jugadores. Ya en los 2 goles nos permitía ya emparejar el global. Ya estábamos 3-3 y faltaban muchos minutos por jugarse. Entonces había posibilidades y el equipo estaba llegando. Y a Estaba tranquilo. ese momento Chancas era ampliamente superior a Alianza Universidad de Sofía casi Huánuco. no había tocado la pelota. Yo tenía mucha preocupación por las contras de Campodónico, pero realmente Joe Martínez ni siquiera lo tuvo que marcar mucho. Simplemente Joe Martínez, con tanta proyección que tenía hacia arriba, tenía más preocupado a Campodónico en marcar a Joe que a seguirlo. Campodónico piense en atacar, ¿no? Y la verdad, desde el planteamiento táctico, aprovechando la amplitud de la cancha, Basalar
le salió el partido redondo. Además se notó en el partido que la cancha era más grande que el estadio Heraclio Tapia. Era más amplia. Los jugadores de Huánuco había momentos en que se les hacía difícil y se iba pasando los minutos y ya se sentía el cansancio. Y muchas veces ellos jugaban hacia atrás y los Chancas trataban de presionar. Pero como es tan grande es muy difícil cubrir todos los lugares para poder evitar la salida del equipo de Alianza Universidad. Antes de que continuemos con la resumen, siguiente el parte análisis del partido, quiero invitarlos que me compartan. Los que quieran participar los vamos a llamar ahora para que nos cuenten su experiencia, desde dónde vivieron el partido, desde qué tribuna, o si estuvieron en casa, de repente no pudieron comprar sus entradas. Escríbanos por el inbox de Facebook de Frecuencia Deportiva o coméntenos en el chat de YouTube. Pásenos su número y nosotros los llamamos y así podemos conversar con ustedes también para que nos cuenten más de cómo vivieron esta final. Y voy a aprovechar para seguir leyendo los comentarios, que la verdad somos ya más de 230 espectadores ahora mismo, un número un poquito por encima del promedio que tenemos, entonces vamos a aprovechar de llamarlos para conversar. Juan Capeceros nos dice, bueno, este comentario ya lo leí. Franz Edgar Ruiz, para mantenerse en la primera liga se tiene que armar un buen cuadro, empezando desde el equipo, desde el comando técnico, correcto. Alex Pérez Quispe nos dice, valió la pena hacer el banderazo en la Plaza Uripa. Fritz Guaita nos dice, valió pagar las 2 entradas, regalar las 2 entradas. Gracias. Somos de primera. ¡Qué emoción! Dice. Alfred, con orgullo puedo decir que somos de primera. José Guaraya, somos Liga 1, pero ya pasó con Bacelar. Ya se fue de Andahuaylas. No sé si los jugadores ya fue con Bacelar, no sé, eso lo van a conversar todavía con el equipo técnico, ¿no? Imagino que ya tomarán sus vacaciones ahora, irán a visitar a sus liberar familias. las tensiones. Claro. John Julison Mañuico Cusi nos dice, somos de primera, vamos Chancas, buen programa, Milciades. Román Cuba, el mejor comentarista deportivo, Milciades Vargas Zamora, buen trabajo. Muchas gracias. Franz Edgar Ruiz nos dice, la dirigencia es clave, ¿no? Ángel Lara también, que alguna vez ganó una entrada con nosotros, con mucha nostalgia, muy emocionado por este importante partido. Juan Carlos Roldán Pinedo, hoy desperté pensando que era un sueño, dice Juan Carlos Roldán. Sí, mucha gente yo creo que recién está procesando. No dormía los días anteriores y cuando llegó la hora del partido también muchos estaban como que no parecía real. Y cuando se produce ya los penales que vamos a llegar, la emoción era inmensa, felicidad en toda la afición. Todos nos emocionamos, hasta muchos con lágrimas. Algunos incluso nos comentaban que habían llevado su alcohol para los papás. Los hijos llevaban o a los abuelitos y en los momentos de alta tensión tenían que... estaban con el alcohol, eso te contaron. Y las hijas le decían, papá te he dicho que no vengas, que no sé, pero ellos querían estar presentes. Acá sí, era muy diferente ver el partido por televisión y otra experiencia totalmente diferente es estar dentro del estadio, junto con... La emoción que se vio en el estadio era realmente conmovedora. Yo la verdad que sentí una emoción que me consumía, o sea, era una cosa indescriptible, ¿no? Un vaivén de emociones, parecía que ya estabas, luego te meten el 2-1 y se te bajaba todo, pero la esperanza seguía y luego viene el tercer gol. Y en los penales lo mismo, ¿no? Íbamos ganando, luego parecía que se nos escapaba. Tuve de todo el partido de ayer. Fue un partido realmente lindo. Mientras que los mismos comentaristas de Nativa decían que digna de una final. También Alianza de la Universidad de Huánuco hay que reconocer un buen equipo. Por eso este equipo estuvo entre los 3 mejores. Comerciantes Unidos de Cutervo puntero, segundo los Chancas 6 de Andahuaylas, tercero el equipo Alianza Universidad de Huánuco. Durante toda la temporada, eso demuestra que eran equipos muy bien armados, compactos, ganaban sus partidos cada vez que se proponían, en algunas también han perdido puntos y mantuvo la regularidad Comerciantes Unidos, por eso se llevó directamente la clasificación a la Liga 1. Y este segundo cupo era más complicado porque con el playoff hasta el equipo que quedó séptimo tenía opción. Pero se dio la lógica, la regularidad del año y al final los Chancas que quedó segundo, también fue el segundo equipo que alcanzó la clasificación. Después del gol que se produjo, repetimos al minuto 24 de Oshiro Takeuchi, ya se había disipado un poco las tensiones, la ansiedad y ya empezamos a jugar como que el partido estaba 0-0. Desde el minuto 24 el equipo seguía buscando posibilidades, tanto por izquierda, por derecha. Hubo una jugada clarísima donde López, dentro del área, un potente disparo que lamentablemente salió elevado. Si era cruzado, buscando el segundo palo, era el golazo. Pero pasó cerca ese patadón de López que no le salió. Creo que necesitaba un gol ayer. Para los de Nativa fue uno de los mejores.
por la asistencia del segundo gol y también muchas veces generaba peligro por su sector. Terminó el primer tiempo con ese marcador, la gente ya más tranquila, relajada, pero cuando comienza los primeros minutos del segundo tiempo, se ve que el equipo ingresó un poquito apagado, un poquito desconcentrado. Producto del cansancio también, yo creo, ¿no? Habían sido muy intensos en la marca en el primer tiempo. O sea, ¿por qué no podía salir Huánuco? No solo porque no había planteado un partido en el que iba a proponer atacar, pero también porque Chancas estaba presionando mucho y estaba presionando bien. Iba López, luego las marcas se las cubría Joe Martínez, Rudy Palomino, además Robles, el mismo Mogollón salía bastante. Salía incluso a presionar o a marcar hasta casi la mitad de la cancha. Por eso los jugadores de Huánuco en muchas oportunidades, cuando no tenían a quién dar el pase, regresaban a sus backs y en muchas oportunidades al mismo arquero. Y pasaron los minutos del segundo tiempo y la gente, la hinchada, pedía el tercer gol. Pero el equipo había bajado un poco de intensidad comparando con el primer tiempo. Hasta que al minuto 68 se produce una jugada por el sector izquierdo al sector occidente, una jugada que fue bastante rápida. Un pase hacia la profundidad, trata de neutralizar Joe Martínez, pero la pelota queda picando y el jugador le cede al número 14, creo que era Guevara, quien en primera hace el centro casi al borde del área chica. Se ve en la repetición que Pajoy estaba un poquito atrás, pero estos delanteros experimentados goleadores saben cómo ubicarse, saben cómo estar atento a ese tipo de jugadas y sorprender y ganarles el vivo, como se dice, a los defensas. Se ve claramente que lo supera y un cabezazo casi cerca al parante, que no le dio ninguna opción a Sotillo. Sotillo solo hizo el amague de lanzarse, pero no pudo, no tuvo tiempo, porque estaba muy cerca, y el gol del equipo de Alianza Universidad, minuto 68, Leonard Pajoy, y el estadio se quedaba totalmente enmudecido. Era un baldazo de agua helada. Nadie podía creer que ya estábamos 2-1 y ya era minuto 68. Faltaba 22 minutos para que lleguemos a los 90. Y eso complicaba nuestras posibilidades porque ya el otro equipo se iba a cerrar. Era muy difícil buscar el gol o encontrar el gol, pero luego pasaron algunos minutos y seguimos con André. Sí, antes de continuar con la última parte del resumen, quiero aprovechar de saludar en los comentarios. Juan Francisco Burgos nos dice: valió la pena las 17 horas de viaje, valió totalmente la pena. Igual dice que Fabricio. Se emocionó hasta las lágrimas. Y parece que tenemos a Carlos López en los comentarios, porque acá dice Carlos López: saludos a todos, se cumplió el sueño de todos. Carlos López, si nos podrías dar un número por interno para poder llamarte y que nos puedas contar un poquito tu experiencia, ¿no? Como protagonista de este sueño, de este regalo para todos los andahuaylinos, sería espectacular. Si pudieras escribirnos por el inbox, por el interno de la página, para poder llamarte, sería espectacular. Ángel Lara le responde a Carlos López, le dice: espero puedas estar en la Liga 1 con el equipo. Fuiste un buen elemento, con tu aporte se logró el objetivo. Sergio Humérez Pastor nos dice: yo estuve 12:50 en el estadio y sabía que Chancas ganaba en penales. Cuando Tito salió para patear el penal, dije: este la caga. Nos cagó 2 veces, la tercera la caga perder. Y yo ya empecé a festejar, dice, después de que falló Tito. Fran Ruiz nos dice: ahora se tiene que pensar cómo armar un equipo competitivo en la Liga 1 y mantenerse en la primera división. Sí, totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero yo creo que debemos darnos un tiempo para celebrar. Los momentos hay que vivir. Hay que vivir todos los momentos. Todo ¿no? tiene su tiempo. Así como antes del partido les dije, pase lo que pase, hay que vivir a máxima intensidad esos 90 minutos, porque una final no se juegan todos los días. Pase lo que pase, hay que disfrutarla. Y lo mismo ahora. Ya hemos conseguido el objetivo, lo hemos logrado. Hay que disfrutar este momento, hay que saberlo disfrutar, porque esto no se repite, esto dura poco también, ¿no? Es efímero. La vida tiene sus momentos y parece que tenemos alguna información. Ahorita vamos a ver si tenemos el teléfono de López para de repente conversar. Algunos jugadores ya se retiraron, algunos irán mañana, algunos el lunes. Algunos están todavía dejando sus cosas en orden. Y volviendo al resumen, ya estamos en el 2-1, minuto 68. Luego el equipo intentaba llegar al arco sur para buscar el tercer tanto que le permita nivelar la llave y buscar los penales. Hasta que en el minuto 77, también otra jugada magistral de Ademar Robles, quien tiene la pelota casi por el sector derecho, un poquito recostado hacia occidente, también se libera de la marca, se acomoda y desde lejos, ese pase también fue muy lejos, casi unos 30 metros. Viene hacia el área grande, un poquito tirando hacia oriente, pero estuvo atento Luis Alejandro Ramos. Estas jugadas ya trabajaron, ya se comprenden durante los partidos que jugaron, y ojo que Ramos ya vino para casi la segunda rueda. Viene el centro y Luis Alejandro Ramos, con su técnica, con su cuerpo,
con su intuición y su buena ubicación, un cabezazo muy bien dirigido al segundo palo del arquero Prieto, quien intentó llegar pero ya no podía porque fue un cabezazo de arriba hacia abajo, superando a su marcador y anotando el golazo al minuto 77. Tercera explosión de los hinchas de Andahuaylas en el Estadio de los Chancas. Todos se abrazaban, gritaban y decían: sí se pudo, sí se puede, sí se puede. Muchos no podían creer que era el gol del 3-1, que otra vez nivelaba la llave. Y faltaba ya poco. Sí, bueno, para 77. comentar algo de ese tercer gol, nosotros justo estábamos entre Luis Ramos y el poste izquierdo del portero. Estábamos justo en toda la dirección de cómo recorrió la pelota desde la cabeza de Luis Ramos hasta el fondo de la malla. Era un centro pasado, cada vez que además Robles lanzaba la pelota, era como una sensación de que pasaban cosas, iba a pasar algo, siempre. Que venía algo. Y parecía que fue en cámara. Yo sentí que lo vi en cámara lenta, saltando a Luis Ramos, y ni bien cabeció, yo vi la pelota claramente cómo se dirigía al fondo del arco, y yo lo grité antes de que entre al arco, porque se veía y el estadio se cayó, ¿no? Se desmoronó. La gente en la cabina, la gente que estaba alrededor de la cabina se volvió loca en ese tercer gol. Aprovecho para seguir leyendo los comentarios. Emerson Velázquez nos dice: ¿es cierto que tiene ofertas de otros equipos de la Liga sobre Alejandro Ramos? Yo me imagino que sí. Hay varios jugadores que han estado en un altísimo nivel en Chancas, y es normal que muchos equipos de Liga 1 incluso estén interesados en ellos, ¿no? Entonces va a depender Antes ya mucho. Tenemos el número de Carlos López, vamos a intentar llamarlo. A ver, mientras lo vas intentando llamar, les comentaba, es totalmente normal que muchos jugadores tengan ofertas. Ojalá que el equipo, la dirigencia puedan lograr retenerlos, porque yo creo que también ellos ya están construyendo una hinchada por el mismo Chancas. O sea, ellos están construyendo una relación importante con Andahuaylas, con el equipo. Yo creo que ellos también se han llegado a encariñar mucho con Andahuaylas. Entonces, yo preferiría mantener gran parte de este equipo y reforzarlo, ¿no? Reforzarlo en algunos. Empezaríamos con el comando técnico, creo que se merece el profesor Juan Carlos Basalar continuar bajo la conducción de la Liga 1. Incluso si empieza a tener unos malos resultados en los primeros 3-4 partidos, la dirigencia debería respaldarlo, ¿no? Respaldarlo, tener paciencia, porque la Liga 1 es una competición que está a otro nivel, ¿no? Hay equipos que invierten millones, como Alianza, como Cristal, como Universitario. Entonces, yo creo que se debería respetar el proceso del profesor Basalar, coger la columna vertebral de este equipo y reforzarlo, ¿no? Intentar retener a los jugadores que nos han llevado a la Liga 1. Armando Espichán nos dice: sí se pudo. Un saludo para ti, Armando, también. Jorge Palomino nos dice: ahora somos de primera, ahora jugamos Chancas. Jugaremos el clásico contra los Incas, clásico del sur. Cuando parece que tenemos a Carlos López en llamada, Milciades, ¿me confirmas? Ya tenemos en línea, atención. A ver, solamente para que no haga tierra, ponlo de frente contra el micro y que no toque el micro, para que no haga tierra. Bien, correcto, ya estamos ya en línea con Carlos Augusto López, quien gentilmente nos dio su teléfono. Vamos a conversar sus impresiones de este logro histórico para el fútbol andahuelino, que el día de ayer en un partido intenso, emocionante, donde tuvo de todo, logramos en los penales lograr la ansiada clasificación al fútbol profesional. Buenas noches, Carlos Augusto López, tu saludo para los oyentes y seguidores de Frecuencia Deportiva. Buenas noches. Hola, buenas noches, saludos para todos. ¿Todavía te encuentras en Andahuaylas o ya estás viajando? Sí, aún acá en Andahuaylas, en un rato salgo para Ayacucho ya. ¿Qué nos podrías dar tus impresiones, que tú has estado en la cancha y también toda la campaña? Bueno, en primer lugar, felicitarlo, ¿no? Felicitarte de sobremanera a nombre de toda la hinchada, de todos los hinchas que han estado en el estadio, de los que estaban fuera, siguiendo a través de la televisión, y de muchas personas que anteriormente tenían también esa ilusión y esa aspiración, ese sueño que se hizo realidad. Las felicitaciones. ¿Y qué nos podías comentar de esta campaña de los Chancas donde coronamos el día de ayer? Muchas gracias, feliz. Creo que la verdad fue un esfuerzo de todos, tanto de mis compañeros, del cuerpo técnico, de la dirigencia, por el equipo que se armó. Y bueno, gracias a Dios, desde que llegamos siempre teníamos claro que teníamos que cumplir el objetivo, que era campeonar. Y bueno, afortunadamente lo pudimos hacer y que la gente pueda disfrutar de eso. Cuando jugamos en Huánuco en el partido de ida, en los últimos minutos nos anotaron 2 goles que desmoralizó a muchas personas, a muchos hinchas andahuelinos, pero teníamos confianza en el equipo por la campaña realizada este año,
y de local siempre nos hemos hecho fuertes y con el apoyo del jugador número 12 iba a ser posible, teníamos que luchar hasta el final. ¿Cómo fue tu impresión después del resultado negativo que tuvimos en Huánuco y cómo veías la revancha en Andahuaylas? Nada, nosotros desde que terminó el partido en Huánuco, como tú dices, la verdad que todo el equipo tenía mucha fe de que lo podíamos voltear en casa. La verdad sabemos que somos un equipo que local siempre hacíamos más de 2 goles, entonces el equipo nunca dejó de soñar. Creo que el equipo, si sea quedaba perdiendo 2-0, siempre teníamos claro que lo podíamos remontar. En ningún momento dudamos de eso. Y bueno, yo creo que se vio en el partido. En el partido que jugamos el día de ayer, se vio un equipo que desde el primer minuto mostró mucha intensidad y bueno, sabíamos que en cualquier momento, si hacíamos el primer gol, sabía que podíamos seguir de largo. Y bueno, así fue. En el segundo tiempo se complicó un poco, pero bueno, eso es el fútbol y afortunadamente pudimos ganar los penales, que sabemos lo difícil que son. Durante la temporada de este año creo que por el sector derecho ha sido nuestro punto más fuerte, donde hemos logrado muchísimos goles con tu asistencia, en algunas oportunidades también has anotado los goles. Todas estas jugadas se ha trabajado mucho durante la semana con el marcador Martínez, con el mismo Ademar Robles, con Osiro, con Luis Alejandro Ramos, que por ese sector siempre nuestros ataques tenían aroma de gol. Sí, yo creo que no, tanto por los dos lados, yo creo que por los dos lados también. Cuando estaba Casquete, cuando estaba Arli o cuando jugaba otro compañero, Temoche, siempre creamos daño. Yo creo que somos un conjunto y no solo por la derecha, también ellos gestionaban jugadas por la izquierda y bueno, sí lo entrenamos bastante los ataques, entrenamos bastante los centros y bueno, afortunadamente, como tú dices, casi siempre terminaban en gol y bueno, feliz de que mis compañeros hagan bastantes goles, que creo que nos ayudaron mucho nuestros delanteros. ¿Nos podrías narrar el segundo gol, el pase magistral de Ademar Robles, donde tú también demuestras tu técnica y superas con mucha facilidad a Smith? ¿Nos podrías narrar cómo viste tu gol o cómo viste tu pase de gol? Sí, yo la verdad con Ademar conversábamos bastante, siempre le digo a él que mire el lado contrario, donde esté yo, siempre tiene que mirar el pase cruzado porque sabemos que Ademar es un jugador que tiene muy buena técnica y bueno, la verdad cuando él agarra la pelota yo ya sé que me la va a tirar a la espalda, simplemente trato de siempre controlar bien la pelota porque creo que es lo más importante, tener un buen control y ya después cuando tú entras al área para el defensa es muy difícil marcarte porque es más difícil marcarte de afuera del área que adentro. Entonces, siempre que controlo la pelota, me quiero meter al área porque sé que ahí voy a ser prácticamente intocable. Y vino el centro y vino el segundo gol que explotó el estadio. Siempre trato de buscar a mis delanteros. Ellos, la verdad, en este poco tiempo que estuvimos juntos, nos aprendimos a conocer bastante. Ya saben dónde puede ir la pelota y yo ya sé dónde van a estar ellos, entonces se hacía un poco más fácil todo. Durante el partido también hubo una jugada que tuviste una clarísima oportunidad de anotar. Dentro del área estabas con la pelota y el disparo salió rozando el travesaño. Eso creo que era la más clara que te merecías el día de ayer. Sí, creo que bueno, a veces son jugadas muy rápidas y uno trata de definir lo más rápido posible, pero bueno, a veces no sale y bueno, sabemos que acá la pelota en la altura va muy rápido, entonces también a veces no calcula la fuerza y se te va, pero bueno, afortunadamente pudimos ganar, que era lo más importante. En los primeros minutos hubo una jugada donde tuviste creo que un altercado de alguna forma con el árbitro Joel Alarcón. ¿Qué es lo que pasó? No, con el árbitro ya han pasado varias cosas. Desde el partido, la vez pasada también me arbitró y pasó igual, que a él no le gusta que le digan nada, pero bueno, es parte de todo, ¿no? Uno como futbolista también presiona de alguna manera y el profe es un poco difícil también de manejar, pero bueno, ahí quedó nomás. Después se tranquilizó y podemos seguir conversando bien con el profe, no pasa a mayor. En el segundo tiempo, después de haber logrado los 2 goles en el primer tiempo, había mucha expectativa, mucha esperanza de que el equipo podía lograr el tercer gol, pero
Vimos que el equipo en el segundo tiempo, los primeros minutos, salió un poquito cansado al parecer, desconcentrado, y no teníamos jugadas claras. ¿Qué es lo que pasó con el equipo en los primeros minutos del segundo tiempo? No, yo creo que también tiene que ver mucho el rival también juega, sabemos que era un rival complicado. Y no, en segundo tiempo creo que también es difícil mantener la misma intensidad todo el partido. Creo que la intensidad que le metimos en el primer tiempo fue bastante fuerte y era normal que en el segundo tiempo no la pudiéramos aguantar. Todo el partido es un poco difícil, creo que ningún equipo en el fútbol puede aguantar a esa intensidad, pero afortunadamente pudimos hacer el otro gol que ir a penales. Creo que la verdad la gente estaba muy convencida de que lo podíamos ganar. Ninguno de mis compañeros tenía duda de eso. Cuando se viene el 2-1, al minuto 68 ya nos complicaba, el estadio se quedó prácticamente en silencio. ¿Tú tenías todavía la esperanza de que podíamos anotar el tercer tanto que nos permita igualar la llave? Sí, yo creo que sí, obviamente se siente el golpe del gol. Es obvio que se va a sentir, más cuando ves que falta poco tiempo, pero no, el equipo la verdad estaba muy confiado. Yo confiaba mucho en mis compañeros de que podíamos dar vuelta al partido, así estuviera muy difícil, y sabía que si íbamos a los penales habíamos practicado bastante toda la semana y sabíamos que era una oportunidad que podía pasar. Y bueno, creo que a pesar de que algunos compañeros lo fallaron, creo que hicimos las cosas bien en los penales. Yo, la verdad, estuvo muy bien y bueno, todo el equipo la verdad estuvo muy bien. Cuando llegamos a los penales, por sorteo le tocó arrancar a ellos y el primer disparo salió por encima del travesaño. Eso de alguna manera ya era un aviso de que nuestras posibilidades eran reales y precisamente tú eras el encargado de aperturar el disparo para nosotros. ¿Cómo tomaste este penal que también hemos visto durante el año? Tu efectividad casi al 100%, casi tú eres el especialista en los penales. ¿Cómo viste este primer disparo tuyo, que de todas maneras había presión de la responsabilidad de ese momento? Sí, como tú dices, cuando ellos fallan, bueno, ya uno va un poquito más tranquilo a la hora de patear. Como te digo, habíamos practicado bastante, sabía que yo iba a ir de primero en la tanda. Bueno, el profe también hizo la lista y él sabía que yo iba a patear de primero. La verdad yo me tengo mucha confianza a la hora de patear y bueno, gracias a Dios se pudo anotar el penal y se pudo ganar, que era lo más importante. Cuando falla Jofre Vázquez, otra vez se venían las dudas, otra vez venía el miedo de perder esta definición. ¿Qué sentiste en ese momento cuando falla Jofre? Nada, yo creo que como todos esas cosas, te dan nervios. Pero no, la verdad, yo tenía mucha fe en mis compañeros. Sabía que si uno de ellos iba a fallar, sabía que Sotillo en cualquier momento iba a tapar algún penal. Entonces, nunca dudé la verdad de mis compañeros. Siempre tuvimos la fe de que se podía lograr. Y cuando ya teníamos el último disparo, porque ellos ya habían disparado 5, habían fallado 3 y nosotros teníamos la oportunidad con Luis Alejandro Ramos que si anotaba ya clasificar. ¿Qué sentías en ese momento? Porque era la última jugada, el último disparo de Ramos. Sí, yo creo que ese último penal fue el más difícil de todos. Creo que tener esa oportunidad en los pies de Ramos, la verdad, Ramos es un excelente jugador. Sabíamos la manera como lo iba a patear y bueno, la gente no dudo en ningún momento que lo iba a convertir. Yo, cuando sucede eso del primer penal, solo trato de girar a buscar a mis hermanos que estaban ahí en la tribuna porque sabía que Ramos iba a hacer el gol. Y cuando hace el gol, explota el estadio, explotamos todos. Ustedes también ya viene el grito de victoria, de gloria. Todos corren, no saben con quién abrazarse. A ver si nos describes tú que has vivido ese momento histórico. Una felicidad porque era el sueño de todos, de nosotros, de los hinchas, del estadio como estaba bonito. Y nada, yo creo que es un momento donde uno recuerda todo el esfuerzo que hace en todos estos meses. Fueron más de 8 meses muy difíciles
y ahí se vienen todos los recuerdos de todo el sacrificio que hicimos para llegar hasta acá, hasta este momento de haber cumplido el objetivo. Un mensaje, de repente, un agradecimiento a la población, a la hinchada que apoyó durante todo el año, no solo en este partido, sino en los dos últimos partidos, lógicamente que la asistencia ha sido bastante fuerte. Un mensaje y agradecimiento de repente a los hinchas que han también apoyado para este objetivo. Nada, agradecerles, yo creo que la verdad ellos fueron muy importantes. Estar así con el estadio siempre lleno es muy motivador para el jugador y creo que fue una ayuda de verdad muy grande que nos dieron los hinchas. Y nada, agradecerles por todo, por el cariño todos estos meses y nada, decirles que gracias, que gracias a Dios pudimos cumplir el objetivo que era lo que todos queríamos. Felicidades, acá si le puedes hacer llegar que la gente le está expresando mucho cariño por los comentarios. Están coreando sus nombres en los comentarios. López. Están coreando en los comentarios. Podrías leer de repente con... Y todos le piden que se quede. Todos precisamente quería preguntarle sobre el futuro de Carlos Augusto López. ¿Ha podido conversar, aunque creo que no es el momento? ¿Cuál va a ser el futuro en tu carrera futbolística, Carlos? Bueno, la verdad ahorita creo que es descansar, disfrutar de la familia. Aún no he decidido qué va a hacer. Tengo algunas propuestas, pero bueno, me voy a dar el tiempo de primero de descansar. Creo que, como te digo, ha sido una temporada muy difícil. Han sido meses que han sido duros y de mucho esfuerzo, de mucha dedicación para poder cumplir el objetivo. Y nada, ahorita solo quiero descansar y en los próximos días mirar qué decisión puedo tomar. ¿Estarás regresando a tu país? Sí, el día lunes ya estaré viajando a Colombia a estar con la familia. Bien, muchas gracias, Carlos Augusto López. Una vez más felicitarte porque has sido un jugador importantísimo en la campaña de la temporada que ha permitido alcanzar la clasificación a la Liga 1. Tu mensaje final y algún mensaje de repente para la niñez, para la juventud y a los dirigentes también de repente un llamado para que se arme un equipo competitivo para el próximo año porque la Liga 1 ya es otro nivel. Sí, agradecerle a la gente por el cariño, como hoy te digo, creo que desde los primeros partidos sentí ese apoyo, el cariño de la gente y agradecerles, nada, decirles que disfruten de este sueño, que se pueda hacer realidad a los niños, a toda la gente que ahorita que vienen muchas cosas buenas para Andahuaylas, tener equipos de primer nivel como son Alianza, la U, Cristal. Creo que va a ser lindo para todos, para los niños, para la familia, para la gente de buen fútbol que le gusta disfrutar. Nada, la directiva, no tengo dudas que van a armar un excelente equipo, como lo hicieron ahorita en esta segunda división. Y bueno, nada, seguir para adelante. Creo que ellos no pueden quedar esto acá solo llegar a primera división, sino que tienen que aspirar a más, a seguir subiendo, a seguir soñando con, no sé, un torneo internacional, un título. ¿Por qué no? Si se tiene buena localidad, se puede armar un buen equipo, pues se puede cumplir todos los objetivos. Muchas gracias una vez más, Carlos Augusto López, y hasta cualquier momento muchas bendiciones y una feliz Navidad con algunos días de anticipación. Gracias y bendiciones. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias. Bien, amigos, hemos tenido una conversación súper interesante con Carlos Augusto López, quien también ha sido uno de los goleadores, porque de los Chancas, los tres máximos goleadores es Luis Alejandro Ramos, Osirio Takeuchi y Carlos Augusto López. De repente tenemos más comentarios sobre la entrevista. Vamos con André. Sí, lo que más predomina en los comentarios es que le piden, ¿no?, a López que se quede. Le dicen, le cantan, ¿no? No se va, López no se va. Sí, la gente está muy encariñada con López. Ha sido, yo creo que uno de los jugadores más regulares de todo el campeonato. Desde los primeros partidos, recuerdo contra Ayacucho, metió un golazo, lo colgó al arquero desde fuera del área. Y desde ahí ya se veía, ¿no?, lo que iba a ser la temporada de Carlos López. Bien, vamos ahora a los penales, que de todas maneras es emocionante volver a recordar. Muchos seguramente han vivido desde su ubicación en la tribuna, muchos estaban detrás de Norte, estaban en una zona privilegiada porque estaban cerca y podían ver exactamente el arco, mientras que los que estaban en Oriente y Occidente era un poco más difícil el ángulo, y se dio los penales. Se hizo el sorteo y por sorteo le correspondía arrancar disparando al equipo de Alianza Universidad de Huánuco. Le tocó al jugador Omar Vázquez, que en Huánuco había anotado el penal
cometido a Raúl Tito. Toma su distancia, pierna izquierda y la pelota sale por encima del travesaño. Felicidad, la hinchada festejaba, pero recién esto comenzaba. En una definición de 5 penales, muchas cosas pueden pasar, incluso los que fallan primero podrían clasificar. En el penal que le tocaba, justo que conversábamos con Carlos Augusto López, quien había practicado durante la semana, hace la ejecución lentamente ingresado con un pasito como bailando, golazo, el primero para el equipo de los Chancas. Segundo disparo para el jugador Jorginho Cernaque, también de buena campaña, hizo muy buenos goles. Hizo el gol tercero allá en Huánuco, un golazo. Y anotó muy bien, adivinó Sotillo, pero no logró alcanzar porque el disparo fue muy cerca al parante izquierdo. Acá la gente responde a tu pregunta. ¿Dónde estaba en la tribuna? Alberto Leiva dice presente. Estaba en la norte, parte de abajo. Sergio Mérez nos dice, yo siempre voy a la tribuna norte. Así es, también es una buena ubicación porque tiene altura, sobre todo en la parte alta, y se ve los dos arcos. Vino el segundo para Huánuco, anotó, ya tenía un gol. Le tocaba, en este caso, a Jofre Vázquez, que estaba en la lista segundo. Teníamos confianza en Vázquez, que había hecho un golazo también allá en Huánuco, pero lamentablemente le adivinó el arquero Prieto a la mano izquierda, muy avisado, creo que fue el disparo y muy suave, y las cosas se complicaban. Los dos equipos ya habían hecho un gol, ambos habían fallado uno. Se viene el tercer disparo, que era para, en este caso, para el equipo de Alianza Universidad, le tocaba a Pajoy. Leonard Pajoy, que había hecho el gol de cabeza, anota muy bien, le tocaba en este caso a Robles, el tercer penal para los Chancas. Además Robles, zurdo, se acomoda y un tiro exacto. Le adivina el arquero, pero también fue muy preciso cerca al parante izquierdo que el arquero no llega, a pesar que el arquero de Huánuco es más grande que Sotillo. Debe tener uno cerca de 1,85, 1,90. Luego viene el cuarto disparo para el equipo de Alianza Universidad. El colombiano Ibargüen, el back central, se pone tras la pelota, un potente cañonazo, porque ese más o menos era la idea. Un potente disparo, donde sea, por la potencia, tenía muchas posibilidades del gol. Y para suerte nuestra, la pelota choca en el travesaño. Festejábamos todos, venía el cuarto disparo, para este caso para Arly Benítez, quien había ingresado minutos antes, estaba todavía fresco, pero tenía mucha presión. La ejecución de los penales es muy difícil. Por la responsabilidad, muchos jugadores han fallado estos disparos. También el arquero juega, la presión, el momento. Dispara Arly Benítez y falla, le ataja el penal y se viene el quinto y último disparo para el equipo huanuqueño. Quien tiene la pelota es Raúl Tito, quien nos había hecho las jugadas de gol allá en Huánuco, también en la segunda rueda, también era un jugador que ingresaba con muchas posibilidades de cambiar el resultado del partido. Se pone tras la pelota, la gente le gritaba, silbaban, pifeaban, y muy bien Michel Sotillo adivina la jugada a la mano derecha, neutraliza y las cosas se ponían a un gol, a un disparo para que el equipo de los Chancas logre la clasificación. Le tocaba en el último en la lista a Luis Alejandro Ramos. Nosotros en la transmisión decíamos que Luis Alejandro Ramos era el jugador más importante de la campaña, a pesar que llegó ya casi para la segunda rueda. Había hecho muchos goles importantes y había hecho 2 goles en este partido y tenía la oportunidad de pasar a la historia con este gol que tenía muchísima presión. Ese último disparo tenía mucha alta presión, porque él de todas maneras en su inconsciente piensa que podía fallar, pero él se encomienda al Todopoderoso. Además ha comentado que su señor padre ha dejado de existir ya hace algún tiempo. Él siempre le brinda estas jugadas mirando al cielo, y se acomoda y él dispara fuerte pero al centro, y el arquero, en este caso de Huánuco, se va hacia el lado derecho. Y ahí imagínense qué es lo que pasa. Ya, ahí yo creo que podemos aprovechar para revivir ese momento. Yo creo que podemos todos sentarnos a escuchar la narración de Frecuencia Deportiva de lo que fue ese último penal. A ver, vamos a Entonces, recordar y volver a emocionarnos. ¡Lávate de Ramos! El goleador del conjunto local. ¡Vamos, Ramos! ¡Vamos, Ramos! ¡Mesa de Vargas!
toda la responsabilidad de este disparo, amigos, porque ya Alianza Universidad disparó 5, solo ha hecho 2 goles, mientras que los Chancas es nuestro último disparo. Vamos Ramos, nuestro goleador, que anote este gol para llevarnos a la primera división. Confiamos en Ramos, último, si metemos, clasificamos, vamos Ramos, toda la energía positiva del pueblo Chanca contigo. Vamos Alex. Vamos Ramos, Luis. Es el último penal y es a favor nuestro. Si convertimos este gol, clasificamos, señoras y señores. Démosle tranquilidad a Ramos. Prieto en el arco. Están los jueces de línea como siempre. Joel Alarcón también. Ordena Alarcón, toma distancia. Ramos, vamos Ramos. Tiró. ¡Gol! Amigos, no se ha vivido momento. Ramos, aquí en Andahuaylas es realmente único. Somos Chancas. Después de tanto tiempo, después de luchar años, llegamos a la Liga 1. Pero vaya de qué manera, fue algo increíble. La fiesta del pueblo. De tanto en el partido. En primera. Y cuando creíamos que por momentos se nos iba de la mano de la clasificación. Sí se pudo, para liquidar este partido. Sí se pudo, aunque sufrimos enormemente. Y bueno, yo creo que esos momentos van a quedar grabados completamente en la historia. Esos audios van a hacer que cada vez que escuchemos volvamos a sentir esa emoción del día de ayer cuando ejecutó Luis Alejandro Ramos el último disparo, que era clave, porque si no anotaba las cosas se complicaban. La presión era ya más difícil. Tenían que disparar los jugadores que no habían disparado y era la muerte súbita hasta que alguien falle. Pero, por suerte, se hizo el gol, festejaba el estadio, todos se abrazaban, gritaban, la gente no se movía y los jugadores en la cancha también a festejar. Muchos se sacaban la camiseta, se abrazaban entre sí, corrían para acá, para allá. Ingresaban también algunos familiares, el comando técnico, el presidente, y la fiesta empezaba en ese momento. Mucha gente no se retiró hasta varios minutos, hasta que la policía incluso les invitaba a salir. Y ese momento fue no solo en el estadio, también una alegría total, una emoción en todos los lugares. Muchos amigos que nos han escrito a través del WhatsApp o de los comentarios, en muchos lugares en el extranjero, vieron el partido, vieron los penales y logramos la clasificación. Parecía un sueño en ese momento. Muchos indicaban, tenían ciertas dudas antes de esta definición de los penales porque era una probabilidad casi al 50%. Los penales siempre es una posibilidad de que podrías clasificar o no. Es muy complicada y por suerte hemos logrado ese ansiado quinto penal y gana el equipo andahuelino 3-2. Los jugadores de Huánuco ya se fueron muchos llorando, con lágrimas en los ojos. La hinchada también que estaba en el sector norte se retiraron rápidamente para evitar cualquier situación y empezaban los festejos. Nosotros nos demoramos mucho más tiempo hasta que incluso entregaron el plato recordatorio como subcampeón. Ojo, que el día de ayer hemos sido campeones del playoff. De la fase 3. De la fase 3, campeón del playoff y subcampeones de la Liga 2, porque el campeón fue Comerciantes Unidos, pero nos daba el derecho a clasificar al fútbol profesional. Esto es parecido, para que tengan idea, como que el equipo andahuelino, los Chancas, hubiese jugado una finalísima de la Copa Perú en Lima y haber ganado el campeonato. De los 6 equipos ser el campeón, parecido es la sensación, porque logramos lo que muchos hemos soñado hace muchísimo tiempo, y muchos también que ya no están con nosotros. Sí, acá la gente sigue comentando, reviviendo los momentos y Julio Palomino nos dice, no nos mencionan Euripa, aquí iniciamos la fiesta, ¿cómo no? ¿Cómo no mencionar Euripa? Ayer incluso en la Plaza de Armas estaba el alcalde de Euripa y contaba, ¿no? Que sí, efectivamente la ENSA Universidad de Huánuco tuvo la gran idea de hospedarse en el pueblo Chanca de Euripa. La verdad que la unión que hubo en toda Apurímac fue conmovedora también. Gente de Chincheros, de Euripa, de Chalhuahuacho, de Abancay, de todas las distintas ciudades que forman parte de Apurímac se unieron y es algo que nosotros también agradecemos como andahuelinos, ¿no? Eso motiva, eso emociona y de hecho la remontada de Miguel Grau yo creo que tuvo algo que ver o influenció en algo, por lo menos en la hinchada, en que se puede remontar un resultado como ese. Mucha gente cuando compraba sus entradas decía, si Miguel Grau, que perdió 3-0 en el partido de ida,
pudo ganar 6-0 en el partido de vuelta, ¿por qué nosotros no podemos hacer solo 3 o más? Incluso algunos decían, con 2 me conformo en los penales. Pero se dio lo que todos queríamos, definir la clasificación, lo logramos, y hay que reconocer que muchísimas personas de Apurímac han estado con nosotros y también de otros departamentos. Como comentaba en la transmisión, si no me equivoco, que el día jueves me llamaron un programa deportivo de Sicuani, donde también me preguntaron, me desearon mucha suerte a toda la población, porque también se identificaban con nosotros, porque siempre hay una cierta rivalidad con los equipos de la capital y los equipos de provincias. También gente de Ayacucho, gente de Ica, de otros lugares. Y es más, después de que se logró la clasificación a la Liga 1, todos los equipos están saludando, dando la bienvenida al equipo de los Chancas a la Liga 1. Hemos visto mensajes de Binacional, de Melgar, de Alianza Atlético, de Sport Huancayo, de muchos equipos. Y seguramente personalmente o a través de llamadas al presidente deben estar felicitando y ya estarán convocando seguramente para las próximas semanas, para las reuniones previas, donde también tendrá que cumplir algunos requisitos, y eso vamos a tocar en su momento. Sí, voy a aprovechar para seguir leyendo los comentarios. Jacob Valero nos dice, por años seguía cada equipo protagonista de intermedia profesional, Copa Perú, Segunda División, y finalmente se hizo realidad el sueño. Lloré de emoción, lloré de alegría. Gracias, don Clodoaldo Íñigo Condori. Abrazo hasta el cielo. Saludos, don Milciades. Se logró el objetivo, nos dice Jacob Valero Mariño. Un También, abrazo fuerte para Jacob. Me acuerdo mucho de él, es el odontólogo de profesión. Tiene varias empresas dedicadas a equipos de odontología. Muchas veces él viajaba a todo lugar. Estuvo también él en Huánuco. Vino a Andahuaylas, cada vez que nosotros jugábamos en otros lugares también aparecía, siempre ha sido hincha y creo que también tuvo la intuición de estar presente el día de ayer en el estadio, y esa experiencia nadie nos va a quitar y siempre recordaremos, y como siempre también agradecer, esto también creo que es un punto aparte, al señor Clodoaldo Íñigo Condori, a quien lo conozco hace muchísimos años, o lo conocí hace muchísimos años, desde que empezó a apoyar al Deportivo Curibamba. Cuando el Deportivo Curibamba jugó un partido extra con el Deportivo Educación de Abancay en un partido extra en Cusco, en el estadio de San Jerónimo. Fuimos a transmitir y lo conocí primera vez, porque él no estaba en la dirigencia del Deportivo Curibamba, sino los hermanos Merino le comentaron porque eran amigos y empezó a apoyar con su camioneta. De ahí empezó a sentirse identificado con Andahuaylas y al año siguiente, recordemos que el año 2006, adquiere la categoría Sporting Cristal B, que no podía tener un equipo en la Liga 1, por decir en la primera división, y otro en la segunda división. Entonces la federación lo obligó a que tenía que desaparecer ese equipo o transferir. Y el equipo del Cristal B fue adquirido por el señor Clodoaldo Íñigo y se llamó Deportivo Curibamba. Participamos ese año. Lamentablemente no se armó un buen equipo, se improvisó muchas cosas, falta de experiencia, y descendimos en esa primera temporada. Al año siguiente, que fue el 2007, me acuerdo claramente, que el Deportivo Curibamba, por haber bajado de la segunda división, le correspondía jugar la Copa Perú. Y llegamos hasta una etapa regional. Estuvimos cerca de clasificar a una siguiente fase con el Idunza de Arequipa, donde empatamos en Andahuaylas y perdimos en Arequipa, 1-0. Y al final seguía con ese objetivo para Andahuaylas de lograr el fútbol profesional el señor Clodoaldo Íñigo. Pasaron los años hasta que apareció el año 2015. El año 2015 el equipo de Cultural Santa Rosa, con la dirección como presidente el señor Eduardo Navarro, también esto hay que destacar, clasificó para estar entre los 8 mejores equipos. Jugamos con el Esporanques, hemos estado presentes con Rolando Alarcón en la transmisión en el estadio Rosas Pampa, allá en Huaraz, y quedamos fuera. Pero la federación invitó a los 8 equipos que habían llegado a esa instancia para ver si cumplían los requisitos, que eran económicos, presupuesto, documentos, para que puedan ser habilitados en la Liga 2, o esa vez se llamaba Segunda División. Y faltando creo que 1 o 2 días, porque el señor Íñigo todavía no aceptaba, decía que iba a ser difícil, complicado, mucho presupuesto, mucho dinero, muchos dólares, pero Eduardo Navarro lo convenció y aceptó la invitación, aceptó pagar, y desde el año 2016 el equipo de Cultural Santa Rosa participa en la segunda división. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
octava temporada. 8 años. 8 años hemos 8 años para la dirigencia invirtiendo, la verdad que 8 años es bastante. es un premio, yo creo que ellos son los principales autores de toda esta alegría para el pueblo andahuaylino, ¿no? 8 años bancando un equipo con la ilusión simplemente, ¿no? Con la ilusión, porque ese tipo de negocio no es negocio, pues no no se recupera, yo creo que no cubre, por lo menos en Liga 2 no cubre, no hay derechos de televisión, es difícil, no tienes, o sea, si ya invertir en tu equipo, en tu primer equipo es carísimo, imagínense en menores, entonces no tienes tampoco la oportunidad de vender jugadores menores, o sea, no hay forma de rentabilizar eso por lo menos en Liga 2. Creo que esta clasificación ya era merecida. Mucha gente me comentaba si no clasificamos en esta temporada, se corría el riesgo de que la dirigencia de la familia Íñigo, los hijos del señor Clodoaldo, de repente ya iban a sentir el gasto, la merma, de todas maneras es un dinero que a nadie se le regala, que podrían de repente ya no seguir con el equipo o vender la categoría a otro empresario, como pasó en muchos lugares. Pero por suerte ellos invirtieron este año con ese objetivo. Desde el momento que se armó el equipo, entre enero y febrero, donde empezó la pretemporada, al elegir al profesor Carlos Basalar, que a propósito es su quinto ascenso. Basalar ascendió el año 2012 con el Pacífico Fútbol Club, 2018 con Pirata Fútbol Club, 2019 con Carlos Stein, 2021 campeón de la Copa Perú con ADT y el 2023 con los Chancas. Creo que ese fue el primer acierto de la dirigencia de los Chancas. Elegir a Juan Carlos Basalar como entrenador. Él ya empezó a armar el equipo con jugadores locales, jugadores extranjeros. Creo que los extranjeros marcaron la diferencia, a excepción de Pacheco, que al comienzo empezó a jugar bien, pero ya por los años empezó a despintarse y al final fue ya separado del equipo. Adelante, sí. André, con más aportes. Sí, aprovecho para seguir leyendo a todos que nos escriben. Somos más de 250 conectados en total. El 10 Deportes nos dice: la maldición estuvo entre los hinchas de Universidad de Huánuco, porque habían 5 camisetas de Alianza Lima. También las cábalas jugaron a nuestro favor y se fuerzan los Chancas, ya somos de primera. Walker nos dice: todos los jugadores son los guerreros legendarios Chancas. Tony Montana nos dice: el clásico del sur a partir de ahora será el Chancas versus Incas. Chancas versus los 3 equipos del Cusco. Tony Montana también nos dice: el estadio de Andahuaylas se ampliarán. Deberá ampliarse las tribunas para la Liga 1. No vaya a ser que Lozano no lo admita y perder la localía. Ese también es un tema que podemos tocar más adelante. Mientras tanto voy a seguir leyendo los comentarios. John Fizz Yamoja nos dice: si no se sufre, no se goza. Wilber Yanahuamán, comentando la narración que revivimos hace unos momentos, nos dice Wilber: la mejor narración que he escuchado. He escuchado como 50 veces hoy día esa narración de la emoción. Sí, la verdad que yo también he escuchado varias veces esa narración. Lo han compartido en Facebook, gracias al que compartió. Sí, ahí me parece que es Wilber. Sí, justo él, Wilber Yanahuamán, hizo un edit en el que juntó las imágenes de Nativa con la narración de Frecuencia Deportiva. Gracias por la edición y por, sobre todo, darnos los créditos, ¿no? Porque hay muchas páginas que cogen contenido que nosotros creamos y ni siquiera nos etiquetan, ni siquiera nos dan el crédito. Entonces, muchísimas gracias, Wilber, por el trabajo que hiciste. La verdad que ese video con la narración de Alex y de todos los que estuvimos en la cabina es realmente conmovedora. Fritz Guaita Román nos dice: en un momento la transmisión de Nativa llegó a 100.000 espectadores. Sí. Señal de que los andahuaylinos estamos por todos lados. Sí, la verdad que me imagino que andahuaylinos hasta de Asia se conectaron. Y mucha gente interesada también, ¿no? De la Liga 1 que quiere ver qué equipos se les vienen para el próximo año. Alberto Leiva, que es uno de los más fieles seguidores de Frecuencia Deportiva, nos dice: profe, ¿cómo vio a los jugadores de Alianza Universidad de Huánuco el viernes en la mañana? ¿Cree que sirvió la fiesta que le hicimos el jueves en la noche? Definitivamente sí. Agradecer una vez más a los hinchas de Uripe y Chincheros que apoyaron con la fiesta que armaron. Sí, pero a ver, para esto yo quiero hacer un paréntesis. Yo creo que la hinchada de Chancas siempre ha sido partícipe del juego limpio. Con el equipo de Iquitos eso no pasó porque la hinchada de Iquitos respetó a Chancas en Iquitos. El partido y la hinchada de Chancas hizo lo mismo, respetó, no hicieron un gramo de bulla cuando jugó, cuando vino el equipo de Comerciantes FC. Lamentablemente la hinchada de Huánuco tuvo la mala idea de perturbar la tranquilidad de los jugadores de Chancas. Hay muchos testimonios. Disparos al aire. Sí, incluso nos cuentan que hubo disparos al aire, testimonios de muchos jugadores del mismo equipo de Chancas, ¿no? Entonces, videos y demás, y lamentablemente se dio de esa manera. Voy a seguir leyendo los comentarios.
Edwin Quispe Chipana nos dice, todas las calles de Andahuaylas, los carros tocando su claxon, parecía que estaba en sueño. De hecho, tenemos una anécdota de ayer en la tarde, saliendo del estadio, nos juntamos a tomar un par de cervezas en la bodeguita acá, por la Avenida Perú, y pasaba eso en todas las bodeguitas que estaban alrededor del estadio, quizás en diferentes partes de la ciudad. Tenían 8 o 10 sillas alrededor con gente celebrando, calle, ¿no? Y había bastante tráfico en la Avenida Perú a esa hora, y los carros pasaban tocando la bocina, y nosotros le respondíamos, ¿no? El cántico de chancas, y un conductor nos miraba, tocaba la bocina y se choca con el carro adelante, ¿no? Le da un besito, un Rosaura. Y felizmente no pasó a mayores. El conductor de adelante seguramente estaba también tan alegre que ya ni le importó ni bajó el carro, y fue una anécdota nada más. Además, cuando nosotros nos dirigíamos hacia la plaza, en toda la Avenida Perú había muchas personas tomando sus cervecitas, festejando lo que muchos habían soñado, mucho tiempo se esperaba. Y en este momento quiero también acordarme o rendir un homenaje a nuestro amigo y hermano Baltasar Guillén Romaní. Muchos lo conocen, las personas mayores de 30, 40 años deben acordarse de él. Él falleció el año 2000, imagínense, ya son 23 años que ha fallecido. Los jóvenes, los menores no se acuerdan, pero seguramente han escuchado hablar a sus papás, sus abuelos. Él era apasionado al fútbol, también a la carrera de los coches. Él terminó el colegio, si no me equivoco, el año 77. Y siempre practicaba, mucha gente nos comentaba, en los partidos que había de escolares, sin estar al aire, solo practicando, hasta que tuvo su oportunidad de tener su programa, Actualidad Deportiva. Con él hemos trabajado. Yo cuando llego acá el año... Él fue el que te dio la oportunidad de entrar al periodismo deportivo. Así es, yo que siempre me gustaba el periodismo deportivo desde niño, estando en Ica también siempre iba al estadio, a Lima, a los clásicos, y escuchaba siempre los programas deportivos de esa época. Ovación, Gigante Deportivo, Pregón Deportivo, etcétera. Y cuando yo vine el año 92, cuando yo empecé con mi trabajo con la farmacia Pueblo Libre en ese momento, le contraté la publicidad a Baltasar, quien con mucha alegría me dijo no hay ningún problema, y me dijo ¿por qué no me apoyas de repente con algunos textos para poder escribir? Y tengo la primera que hice justamente con el ADU del año 92, cuando el ADU era un equipo que eran casi el 95% de jugadores andaverinos. Muchísimos jugadores, me acuerdo mucho de los hermanos Tuñón, de Alberto Ayes, Jalinka Juárez, también reforzó Ramón Ferrari, estaba Rurik Buleje, estaba el Chirinos en el arco, estaba Gina Vergara, los hermanos Tuñón, Eric, Freddy, estaba jugadores importantes donde reforzó incluso un oficial del ejército, Martín Domenech, que era un muy buen jugador. Entonces ahí empecé con Baltasar, y ya empezamos a trabajar, le empecé a apoyar en las transmisiones, y tuve la suerte de ir a Lima con él 3 veces en las finalísimas, yendo a transmitir los partidos de Municipal de Pacucha, Gigante del Cenepa y el Deportivo Los Chancas. También a los años siguientes seguíamos transmitiendo. El año 2000, que se arma el Deportivo Cola Real, también él influyó mucho en las contrataciones, dio las sugerencias para que se traiga a Carlos Rodríguez, también después a Santiago Casiete, y a Barbadillo, a muchos otros jugadores. Y el año 2000, precisamente, cuando ya Cola Real estaba armándose de la mejor forma, fue invitado para jugar por el día de Apurímac, que es el 28 de abril, a transmitir un partido allá en Abancay. Y lamentablemente ahí hubo un paro, esa historia creo que muchos ya lo conocen, y falleció en un accidente de tránsito. Y él también tenía ese objetivo, como todos, llegar al fútbol profesional. El anterior camino era a través de la Copa Perú, jugar la Copa Perú desde sus etapas distrital, provincial, regional y llegar a Lima. Llegamos 3 veces, pero para llegar al fútbol profesional de primera división teníamos que campeonar entre los 6 equipos y era difícil, porque los equipos se armaban muy bien, del norte, del centro y del sur. Era complicado en partidos de domingo, miércoles y domingo, alcanzar el primer lugar. No logramos ese objetivo, luego cambió la Copa Perú en diversas formas. El que sí estuvo cerca, como siempre hemos comentado, es el DEA de Abancay, el año 2003. Jugó frente a Vallejo, a la Universidad César Vallejo de Trujillo, y un tercer partido quedó eliminado. Y precisamente ayer, en la Plaza de Armas, nos encontramos con exjugadores, los mejores de que hemos visto jugar en nuestros tiempos. Estuvo el día de ayer en la Plaza de Armas muy contentos también con la clasificación al fútbol profesional. Vimos a Ramón Ferrari, Jeremio Quiquinha, Benjamín Vargas, Hugo Carguas, entre otros, pero los 4 estaban juntos.
y hemos quedado ya... Y vamos a tratar de convencerlos, ¿no? Para poder semanas, entrevistarlos en esta semana que viene, ¿no? Aprovechar de hacer un recordatorio, una remembranza de todos los equipos por los que ellos pasaron y todas las experiencias que vivieron con este sueño de llegar a la Liga 1. Ellos estaban muy contentos porque también con esto se sentían realizados. Era el objetivo que nosotros en su momento hemos buscado, que no hemos podido conseguir, pero ahora con los Chancas se logró ese objetivo. Así que, voy a aprovechar de seguir leyendo los comentarios porque la gente está muy, muy activa. Ronald Cuaresma nos dice, claro, tenemos que agarrar experiencia y luego aspirar a un cupo en la Sudamericana. Ver a los Chancas versus Sao Paulo, Racing, equipos grandes de Sudamericana, es posible si las autoridades se ponen las pilas en ampliar las tribunas del estadio. Y la luz es muy importante para jugar de noche. Fuerza Chancas, nos dice Ronald Cuaresma. Es verdad, incluso ni siquiera para la Sudamericana. Simplemente para la Liga 1 sería lindo tener un alumbrado, una iluminación para que se pueda jugar de noche porque... Creo que nunca se ha vivido un partido de fútbol de noche acá y sería un espectáculo alucinante, ¿no? Una noche estrellada como la que nos suele regalar esta linda tierra. Sería hermoso ver un partido de noche. William Tello Onzueta nos dice, saludos desde la hermosa Grau. Ayer sufrimos mucho, pero salimos campeones. Un saludo para ti también, William Tello. Es verdad, mucha gente de Apurímac, de las distintas partes de las 7 provincias de Apurímac han estado haciendo fuerzas desde donde podían para este sueño como apurimeños. No sé si Apurímac era el único de las 24 regiones que no había llegado a tener Liga 1. No tengo esa información. ¿Sobre qué? Si Apurímac era la única región, el único departamento del Perú. Madre de Dios tampoco tiene. Madre de Dios Amazonas, tampoco. Entre otros. Ok, bueno, entonces éramos uno de los pocos que nunca habíamos tenido Liga profesional. Ya pasamos esa barrera. Nilton Vera Altamirano, un gran amigo que nos saluda desde Génova, Italia, nos dice, estamos muy felices que nuestra tierra cuente con el fútbol top. Felicidades a los jóvenes de los Chancas, saludos a André y a tu padre, el químico farmacéutico Melciades Vargas, el diccionario del deporte Chanca. Un fuerte abrazo para ti, Nilton Vera. Un fuerte abrazo y bendiciones, Nilton, que te vaya bien. Saludo a la distancia, Nilton. A toda la familia. Walter Lago Arenas nos dice, profesor, es de los mejores, vamos Chancas a la Copa Libertadores, nuestra meta va más allá. Santiago AH nos dice, el próximo año habrán 6 equipos del sur en la Liga 1. Y 10 equipos. Y 10 equipos de altura en total, ¿no? Si es que Binacional se salva. Rolando Alarcón, un gran amigo también que fue parte por muchos años de... Roland. De Frecuencia Deportiva nos dice, gracias Rodaldo Iñigo por regalarnos este gran triunfo. Un abrazo hasta el cielo. Un fuerte saludo para ti también. Un fuerte abrazo, Rolando Alarcón. Edison Vladimir Guamán Samanés. Deberían retenerlo a Ramos. Es un buen delantero. Sí, eso es lo que todos queremos. Pero también sabemos que seguramente va a ser tentado por muchos equipos de Liga 1, considerando que van a haber 10 equipos de altura y que Ramos es un jugador que se desempeña muy bien en la altura. El andahuaylino nos dice, profe, cuenta la historia del deporte de Deportivo Curibamba. Huancavelica y Catumbes. Tocando ese comentario vamos a hacer videos la próxima semana, tocando distintas partes de la historia, entonces estén atentos a nuestro canal de YouTube. Ya saben que nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. El andahuaylino nos dice las regiones que no tuvieron fútbol profesional. Nos dice Huancavelica, Ica, Tumbes, Tacna, Moquegua y Ucayali. No sé si esa es la información correcta, pero bueno, ahí está el aporte. Julio Palomino Gómez nos dice, con nuestra localía la media tabla para arriba es relativamente segura. Siempre Chanca 6C, ya hemos festejado, ahora toca no equivocarse en las contrataciones y habilitar el aeropuerto. Encantador Ocobamba nos dice, Distrito de Ocobamba estaba presente alentando al equipo Apurímac. Los Chanca 6C vamos por la clasificación a torneos internacionales. Darwin Gutiérrez nos dice, todos lloramos, ahora nuestro objetivo para el 2024 debe ser mantenernos en la categoría, ir paso a paso y que no suceda como otros equipos que suben y luego bajan rápido, ¿no? Buenas noches, amigos, dice Julio Palomino. También sería lindo que hiciéramos un esfuerzo todo Apurímac para instalar luz artificial. Sí, yo creo que es algo que se tiene que trabajar incluso para el próximo año, ¿no? Y precisamente ayer, cuando ya nos retirábamos del estadio, habían encendido los reflectores que tiene ya el estadio que se había instalado para el tema del Pucllay. Creo que eso se podía mejorar si se consigue el presupuesto y ver las posibilidades, cómo se puede mejorar y que sea aprobado por la Federación y por entidades internacionales para jugar fútbol nocturno. Ya en Abancay, Copa Perú se jugó en el Estadio del Olivo. Eso también es un antecedente que podemos imitar y eso ya dependerá de las autoridades. Creo que el estadio urgente, la Tribuna Sur, tiene que ya empezarse a habilitar o de repente ya empezar a planificar para que empiecen en 2024.
de acuerdo a los entendidos, si lo hacen rápido, eso podría durar unos 6, 8 meses. Mientras se puede seguir jugando, usando las otras tribunas, como en Huánuco. Recordemos que en el partido que se jugó de ida, no se habilitaron 2 tribunas, oriente y sur, solo norte y occidente, porque se están haciendo trabajos, mejoras. Simplemente se cierra esa zona y nadie ingresa y se utiliza las tribunas que están habilitadas. Esa sería una alternativa. Se puede seguir utilizando el estadio mientras se trabajan otras tribunas, es correcto. Y también el estadio Talavera, si es que este alcalde actual, del alcalde de Talavera, podría hacer la tribuna que falta en la tribuna de Oriente. Si se hace, creo que con 4.000, 5.000 espectadores, podría ser una cancha alterna. Si no, habrá que pensar en otros donde el departamento, que podría ser en Abancay, aunque en Abancay la cancha nunca ha sido una cancha, digamos, en buenas condiciones por diversos motivos. Alberto Leiva nos dice: profe, buenas noches, sigo afónico desde el jueves, no paro a alentar. ¿Alguna pastilla para la garganta? Nos dice. Bastante yo creo que un antiinflamatorio y no hablar, ¿no? Evitar hablar hasta que esas cuerdas bucales se recuperen. Sí, descanso para esas cuerdas bucales. Jorge Palomino nos dice: el aeropuerto tiene que aperturarse, urgente. Jorge Guamán nos dice: señor Vilciáez, el equipo lo toma el señor Navarro en el 2013, dice, con el apoyo de mi persona como delegado. Nos dice Jorge Guamán. También un saludo para Jorge Guamán, quien siempre estuvo apoyando al Santa Rosa, y al señor Navarro, quien fue el que convenció al señor Íñigo para participar en la Liga 2, y eso lo hemos comentado y siempre recordamos en los programas que tenemos. Un saludo para ti, Jorge Guamán Osjo. Alberto Montaño: el tema del aeropuerto está difícil, no vaya a ser que por ese tema no se jueguen Andahuaylas. A ver, el gobierno regional de Apurímac ya ha anunciado que se está trabajando, que los vuelos de emergencia se van a habilitar en diciembre de este año, y que los vuelos comerciales para aviones de más de 120 pasajeros arrancarían dentro de 18 meses. Ojalá que se pueda ejecutar. Wilber Yanahuamán es el que editó el video con la narración de Frecuencia Deportiva. Nos dice con mucho gusto, ¿no? Con mucho gusto. Gracias. Lo dice Wilber Yanahuamán. Juan Carlos Roldán Pineda: se debe crear un fondo económico, como lo hacen los clubes de Alianza, Universitario, para aportar los hinchas económicamente. La Liga 1 es otro nivel en cuanto a presupuesto. Sí, eso sería chévere, ¿no? Que la dirigencia de Chancas vea alguna manera de fidelizar a los hinchas. Alianza tiene el programa de Hazte Íntimo, que cobra una mensualidad, creo que de una anualidad de 200 soles. Y tiene algunos beneficios. Y tienes algunos beneficios de comprar las entradas antes que el resto y demás. Yo creo que Chancas tiene que ponerse mucho las pilas. El equipo de marketing de Chancas tiene que imitar lo que hacen los grandes equipos. Las pilas, imitar lo que hacen los grandes equipos, porque al final es un beneficio para los mismos hinchas y es una forma de recaudar también mayor presupuesto, mayor dinero. Abel Sarayasi Gómez nos dice: estoy agradecido por vivir en Andahuaylas desde hace 25 años. Rommel Yokya González: yo siempre comenté por tu medio, profe, que duela quien le duela, sí Chancas en la primera, y se dio así. Nos dice Pacucha Turismo Gastronomía: Baltasar, él buscaba a empresarios, inviertan de verdad. Balta en el estadio merece su nombre, estoy seguro alguna tribuna debería llevar su nombre. Él sí vivía por Andahuaylas. Ese tipo de gente necesitamos, y tú también mejoraste un montón, a diferencia de muchos, dice que ni leen ni se capacitan. Bueno, es un comentario de Pacucha Turismo Gastronómico. Gracias. Alberto Leiva dice: profe, un jarabito para recuperar la voz. Juan Carlos Roldán Pineda: el señor Baltasar era un apasionado en transmitir fútbol y Caminos del Inca. Recuerdo que renegaba con el profesor Rudy y con Quispe en las transmisiones, no sé a quiénes se refiere. Acá también tenemos... Rudy Gómez, que también apoyaba, y Mario Quispe, que estaba empezando en esos años. A eso se refiere. Nachito Joija Garfias nos dice: lloré de emoción, era hoy o nunca. Gracias a Íñigo por tantas alegrías. John Fis Yamoja nos dice: ya estoy sin voz y valió la pena. Wilito Jorizonjo: profe, tienes que hacer el documental de la historia del fútbol andahuaylino como contabas por la radio. Eso está pendiente, es una tarea pendiente. Sí. Tienen que estar atentos a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Tópico Mi Perú dice: felicitaciones deportivas. Darwin Gutiérrez: a Ramos lo quiere Cinciano de Cusco, esperemos que se quede. Miguel Ángel Enciso Molina: una alegría para el pueblo andahuaylino. Ahora la directiva tiene que dar la talla y hacer una buena gestión para que así Andahuaylas disfrute siempre del fútbol de primer nivel. Alberto Leiva nos dice: el gobierno regional dijo aeropuerto y tribunas y se hará máximo en 8 meses, ojalá. Ya estamos leyendo los últimos comentarios. Kian Maraú nos dice: el día de ayer fue de vida o muerte, no apto para cardíaco. Felicitaciones a todos, a cada uno de los jugadores, directivos e hinchada
lo vivimos desde casa. Se perdieron muchos goles, no era para llegar a los penales, pero bueno, así es el fútbol, gracias a Dios se logró el objetivo, el gran ascenso a la Liga 1. Saludos desde Alto Larán, Chincha. Familia Martínez Aburto, nos saludan desde Chincha, Quedan Marabú. Y acá Alberto Leiva dice, recuerda el adelante Mario nos recuerda. Atención Mario, atención Mario es la clave. Bien, en esta parte. Bueno, sí, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Somos más de 250 personas en conexión. Gracias. Muchísimas gracias por la hora. Sé que es sábado, que la gente quiere irse a celebrar. Siguen celebrando también. Sí, felizmente que el partido fue un viernes, porque si hubiese sido un domingo, al día siguiente se trabaja, es complicado, pero no se ha celebrado viernes, hoy día la gente va a seguir celebrando seguramente. Bien, ya en la parte final, recomendar a la junta directiva o a los dirigentes del equipo de los Chancas, tomarlo con calma, estamos en el momento de la celebración, pero ya a partir del lunes seguramente van a empezar a planificar el trabajo. Hay un margen de tiempo importante. Recién estamos terminando octubre, tienen noviembre, diciembre, enero, 3 meses más o menos para armar el equipo, porque el campeonato debe estar comenzando en febrero. Y hay que asegurar, eso ya lo tocaremos el lunes, qué jugadores de esta temporada podrían quedarse para que nos sirva y que en la Liga 1 podamos tener posibilidades de estar de media tabla hacia adelante. Creo que este equipo va a tener que contratar a jugadores extranjeros de buen nivel. Creo que Michel Sotillo, que hizo una muy buena campaña, también ya tiene que de repente apoyar de otra forma, buscar también a jugadores jóvenes, porque va a exigir las bases con jugadores sub-20, jugadores menores. También va a tener que trabajar en lo que es menores y reserva. El equipo tiene que tener, porque es posible que el próximo año se juegue otra vez el torneo de reserva a nivel nacional, incluido con los equipos de la Liga 2, donde al campeón y subcampeón van a otorgar puntos en el acumulado, como se hizo el año pasado. Gracias a eso, Alianza logró llegar hasta la final. Así que el trabajo es arduo, difícil, y confiamos en las buenas decisiones de la familia Íñigo, tanto de Guido, de Kevin, de Darío, de los hermanos Merino, y todos los que están apoyando en este proyecto que se culminó con la clasificación a la Liga 1. Así que estaremos informando permanentemente durante estos próximos días para ver de este equipo quiénes quedan. La mayoría se está retirando. El lunes viaja Gamarra, mañana creo que viaja Martínez. También nos está indicando que el lunes se vaya de Lima a Colombia Carlos Augusto López. Y ver también qué novedades. Una vez que termine, y a propósito, mañana termina la Liga 1, el torneo clausura. Hoy, solo para terminar, jugaron los partidos que estaban programados de la liga respectiva, donde Boys se salvó. Boys le ganó 2-1 a Cinciano, Municipal perdió frente a Cantolao 2-1, Vallejo le ganó 3-1 a Cusco Fútbol Club, y mañana se jugarán todos los partidos a las 3. Grau con Comercio, para ver si permanece Comercio en la primera división. Binacional con Melgar en Arequipa, también los dos únicos candidatos. Uno de ellos se irá para acompañar a Municipal y a Cantolao. AET jugará con Manucci, Cristal con Alianza Atlético de Ciudad en Lima, Garcilaso en Cusco con Alianza y Universitario con Huancayo en el Estadio Monumental. Si la U gana, será el campeón. Si no gana, podría haber otros clasificados. Y también en la parte final, felicitar a Paulo Guerrero, que hoy en la final de la Copa Sudamericana logró coronarse como campeón con su equipo en penales. El partido terminó 1-1 en los 120 minutos y lamentablemente el primer disparo de Paulo Guerrero para el LDU falló, pero sus otros compañeros y sobre todo el arquero Domínguez atajó los penales necesarios y logró clasificar por 4-3 en los penales. Felicitaciones a Paulo Guerrero, que debe retirarse con este título más tranquilo. Bien, algo más, André, para allá. Nosotros regresamos el lunes. También nosotros en la radio estaremos el lunes a las 8 de la mañana en Radio Andabailas. No, la verdad que muchísimas gracias a todos los conectados. Hemos estado hoy día por encima del promedio normal. Hasta ahora sí en más de 230 conectados. La verdad, muchísimas gracias por sus comentarios, por estar siempre activos en el chat. Un saludo para Alberto Leiva, que siempre nos escribe. Víctor Emiliano González, que nos dice saludos desde la capital. Para Julio Palomino, que nos dice gracias, Chancas querido, por regalarnos esta gran alegría y seguir haciendo historia. Muchísimas gracias a todos. Ya nos toca a nosotros también celebrar hoy sábado y ya nos estaríamos viendo el día lunes. Bien, hemos salido gracias a la mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi y televisión por cable.
Cafetería Cochera Techat, áreas verdes y salón de eventos, la Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al teléfono fijo 083 20 56 13, celular WhatsApp 983-668864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, que estuvo apoyando con la venta de entradas. Nosotros vendimos 3.500 entradas. 3.500 entradas sin ninguna comisión. Nosotros solo por apoyar a nuestro equipo, a los chancas, y logramos el objetivo. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más, al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andaolina. Gracias por su preferencia. Avenida Andahuayla 270, frente al Parque Argueda. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final. Seguimos todavía celebrando. También nosotros nos hemos quedado un poco roncos porque el día de ayer hemos gritado en el estadio con mucha intensidad todos los goles, y en los penales ya imagínense cuál ha sido el festejo juntamente con los hinchas. Gracias por todo, y el lunes estamos regresando a las 10 de la noche. Gracias, buenas noches, permiso.